Habitual dels actes que fa el Macaya deuen recordar que les darreres vegades havien començat massa puntuals. Van començar a les 7 en punt, hi havia una persona que no va poder arribar i que quedava fatal per culpa meva. Avui comencem a les 19:03, que és una hora raonable i... He començat en català perquè és l'idioma nostre habitual, ara em passa al castellà, tot i que haig de dir que els ponents que avui tenim el privilegi de tenir aquesta taula, a més d'hispanistes o hispanòfils, són catalanòfils. O sigui que poden vostès, després en el col·loqui, utilitzar l'idioma que vulguin i si no en sabem ja ens ho farem, però amb la confiança... Jo a vegades he llegit el Gabriel Magallanes, encantat de veure'l, professor, quan el grau d'enamorament que té amb l'idioma català. Això m'emociona, que un portuguès conegui amb aquest rigor i aquesta profunditat i aquesta proximitat afectiva la nostra llengua, realment m'emociona i li agraeixo moltíssim. Llavors, com poden imaginar, avui estem molt contents de tenir, insisteixo, el privilegi de reunir aquestes persones avui per parlar de la singularitat ibèrica. Parodiant una mica, remedando, que diria, em passo el castellà, remedando el manifiesto comunista, podríamos decir que un fantasma recorre Europa, pero no es el fantasma del comunismo, es el fantasma del populismo xenófobo y antieuropeo. Si me permiten, no voy a decir cada vez que diga populismo xenófobo y antieuropeo para entendernos, pero cuando hablo de populismo me refiero al populismo de verdad, y dicho con toda conciencia, que es el populismo xenófobo, racista, antieuropeo, que efectivamente se ha ido desparramando de manera creciente por Europa, pero no en la península ibérica. Causas del populismo. Bueno, yo me he dedicado un poco a intentar recoger todas las que he podido encontrar, que son múltiples. Causas económicas, la crisis económica, el desempleo, la desigualdad creciente, la pobreza, los recortes del estado de bienestar, el empeoramiento de expectativas o la defraudación de expectativas, aquel mito auténtico de que cada nueva generación superaba la de sus padres y la de sus abuelos, pues está en cuestión hoy en muchos países, incluido el nuestro. Causas políticas también del populismo, pues la corrupción, el desprestigio de los partidos políticos, la crisis de representación. Causas sociales, la inmigración masiva, las avalanchas, este lenguaje también tan cargado de significado negativo en este caso. El bajo nivel educativo de determinados segmentos de la población. Por ejemplo, hay un dato que ahora conocemos, que es que en el Brexit 75% de los diplomados votaron en contra y 73% de los no diplomados votaron a favor. O sea, hay una polarización brutal, realmente muy marcada en función del nivel educativo. La longevidad, el incremento de esperanza de vida, que es una buena noticia, por lo menos para muchos de nosotros es una noticia excelente, tiene también algunos defectos en cuanto a percepción de realidad. Hay cierta correlación empírica entre longevidad o edad y incremento del temor por la fragilidad o correlación inversa entre edad y esperanza. Esto no tendría por qué ser así, pero empíricamente, sociológicamente, pues se comprueba que efectivamente esta correlación se da, con lo cual el incremento de esperanza de vida también tiene sus efectos en estos temas y de ahí, por ejemplo, la importancia del voto de los jóvenes. El voto de los jóvenes que al parecer, que consta que no fue masivo en el caso del Reino Unido, en el tema del Brexit, y que sí ha sido, por lo que parece, masivo en Holanda, con una participación superior al 80%, que es absolutamente envidiable. Hay factores también políticos y culturales, psicológicos y culturales, que explicarían el incremento del populismo de esta naturaleza. La xenofobia, entendida como atavismo universal, y esto es importante saberlo. La historia, en cierto modo, ha ido oscilando entre Hobbes y Rousseau. O
los hombres tienen cosas buenas, o tenemos, ¿no?, cosas buenas, o tienen cosas buenas y tenemos cosas malas. Entonces, a lo largo de la historia hay un elemento que impregna nuestra naturaleza social, que es la xenofobia, y que es bueno saberlo y que no conviene exacerbar. Los temores y los mitos, pues, la inmigración amenaza nuestros valores. La inmigración amenaza la sostenibilidad del estado de bienestar. Por ahí, toda una serie de mitos que se han ido también desparramando en estos tiempos. El resentimiento, que es decir, la búsqueda de culpables de nuestro malestar, de nuestra desgracia, la búsqueda de chivos expiatorios. Factores también tecnológicos han contribuido de alguna manera a estos sentimientos populistas. El cambio tecnológico liado a la globalización, que exacerba los temores. La eclosión de las redes sociales, que potencia o que amplifica de manera sesgada y de manera crítica los mitos y las posverdades, de comillas. De ahí que sea tan importante, por ejemplo, utilizar un invento que tiene como 10 años de antigüedad, se me fue a la memoria, que el Ayuntamiento de Barcelona inventó la estrategia antirrumores. Bueno, esto sería hoy más importante que nunca. Bueno, de todos estos elementos, todos los que hemos comentado, económicos, políticos, etcétera, España podríamos reconocerla prácticamente todos ellos, incluido el incremento de longevidad, afortunadamente. Bueno, todos estos elementos existen y, a pesar de ello, y creo que Portugal en buena medida, aunque en desigualdad lo hacen mejor que nosotros y en otros temas, pero también algunos de estos elementos podrían probablemente aplicarse al caso de Portugal, y sin embargo la singularidad existe. O sea, a veces me imagino Europa y veo la península ibérica como, ¿recuerdan el poblado de Astérix, del poblado galo, donde no pasan los malos porque se quedan en los Pirineos? Pues a veces veo la península ibérica como un poblado galo mucho más grande. Bueno, y para ser honesto intelectualmente, la singularidad no es ibérica, sino realmente celtibérica. Eso también es muy curioso, porque también Irlanda participa de esta singularidad. O sea que quizá en una próxima sesión invitaremos a algún intelectual irlandés para que nos explique por qué en su país tampoco se da el populismo xenófobo organizado. Bueno, y ya, si me permiten una cierta expansión personal, me hace cierta gracia que los tres países que vengo a citar, España, Portugal e Irlanda, dos de ellos han sido rescatados, uno de ellos semi-rescatado, tuvimos rescate bancario, formamos parte honrosa de los PIGS, nos faltan nuestros primos griegos. Bueno, pues da la casualidad que estos países son los que son singulares en un tema tan relevante como este. Entonces, constatada esta singularidad, y esto fue una embarcada que nos fuimos engrescant, es diu en català, animando, sería más una traducción, parecía nos fuimos animando, Slomo y yo, de una buena profundidad en el tema, y vamos a ver exactamente cuáles son las raíces de esta singularidad. Entonces, la mesa redonda de hoy tiene el doble objetivo. Por una parte, dilucidar cuáles son las causas de esta singularidad, y que esto, como mínimo, desde el punto de vista intelectual, es notablemente interesante. O sea, por qué españoles y portugueses y españoles en esto somos diferentes, cuando también tenemos componentes de xenofobia, tenemos todos los componentes que hemos ido comentando, bueno, pues, y sin embargo no se produce esta cristalización política de las ideas xenófobas de los partidos o de las posiciones políticas populistas. Y la segunda cuestión a resolver, que también nos hablarán los ponentes, es cómo preservar la singularidad, que es la más importante desde el punto de vista social y vital. Para saber por qué es interesante y es intelectualmente atractivo, pero es todo importante ver qué conviene hacer o dejar de hacer para preservar al máximo esta singularidad. Explicaciones de la singularidad se han dado muchas, no voy a detener en ello, pero para eso los ponentes lo van a hacer con toda la profundidad y todo el rigor del mundo. Recientemente se ha hablado, y solo voy a citar un par de ellas, de la herencia de la dictadura, y esto puede servir para España y para Portugal, pero en cambio nos fallan en otros países europeos. La herencia de la dictadura nos ha vacunado contra la extrema derecha. Bueno, no sé si la vacuna tiene caducidad, si es que la explicación es buena. En todo caso, sería muy importante ver qué caducidad tiene, por cuánto tiempo, si esto fuera verdad, haber vivido bajo una dictadura unos bastantes años en ambos casos, nos vacuna para no sé cuánto tiempo contra este tipo de posiciones políticas. Y la ultimísima, que esta me cuesta más entenderla personalmente, que es que en España hay una débil identidad nacional.
bueno, primero que no sé cómo se mide el grado de debilidad o fortaleza de identidad nacional y, al parecer, por lo menos, según una asesoría investigadora, esto podría ser una de las explicaciones. Bien, explicaciones puede haber varias y hoy hablaremos de ello. De lo que sí estoy seguro personalmente, y estoy acercándome al fin de la presentación, es que en España hemos tenido, e intuyo que también en Portugal, lo que yo he bautizado como agentes de cohesión. O sea, en España tenemos sindicatos, partidos políticos, iglesias, administraciones, y muy concretamente la administración local, ONGs, club de fútbol, el Barça, en el caso catalán, el Atlético de Madrid parece ser, en el caso castellano, madrileño, más que el Madrid, el Atleti, son factores. Bueno, esto no, es un tema muy delicado, no voy a entrar. Pero, bueno, ha habido diversos factores de integración, incluido, en el caso español, las plataformas de afectados por la hipoteca. Y aunque podría parecer una paradoja a oídos, digamos, bien pensantes, y perdónenme la pequeña broma, estas plataformas han sido absolutamente multiculturales, integradoras y no discriminatorias. Han trabajado por todas las personas por las que creían, creo que honestamente, que debían trabajar. Entonces, estos factores han jugado y explican parte de la atenuación del fenómeno en el caso español. Y última reflexión, penúltima reflexión por mi parte, los modelos de gestión de la diversidad que nos hemos dado a los diferentes países son diferentes. Entonces, la hipótesis que lanzo sobre la mesa a los ponentes es si los países se dan el modelo de gestión de la diversidad más coherente con su propia historia, o con su esencia, o con su naturaleza, o con su antropología social. Por ejemplo, que Francia sea el modelo asimilacionista, después de haber vivido unos años en Francia, lo puedo comprender. Comprendo que Francia se haya dado este modelo, es coherente cómo se ven a sí mismo desde el punto de vista cultural, histórico, etcétera. Que Gran Bretaña se haya dado, Reino Unido, el modelo multicultural, creo que lo entiendo también. El valor tolerancia es un valor muy importante en esa cultura, y la tolerancia lleva a respetar las diferentes culturas, cada una por su lado, aunque tiene un componente aristocrático. La tolerancia es siempre aristocrática, es del que puede darse el lujo de tolerar, si perdonan la caricatura, hacia el que es objeto de esa tolerancia. Y esto creo que es coherente con cierto clasismo, y perdonen la simplificación y la impertinencia de decir cosas tan... Pero bueno, la tesis es que cada país tiene el modelo de gestión de la diversidad cultural coherente con su historia, y en el caso español y en el caso catalán, quizá por cierto igualitarismo, quizá de estas sociedades, pues el modelo que nos encaja es el modelo intercultural. Y esto es parte probablemente de la solución. Y dos observaciones, ya de verdad que acabo. Uno, que hoy podamos hablar de la singularidad ibérica, que es un motivo de orgullo, como ciudadano, que además soy iberista. No sé si es muy normal o muy, bueno, como Saramago, bueno, tampoco pasa nada. Bueno, además de ciudadano catalán y español, también me siento ciudadano ibérico y orgulloso de esta singularidad, pero no podemos dar por sentado que esto va a durar para siempre. No es un logro definitivo y es importante saberlo. Y segundo, no menospreciar la importancia de lo políticamente correcto. A veces habrán oído ustedes decir que hay que osar ser políticamente incorrectos. Pues no, con todos respetos, no hay que osar ser políticamente incorrecto. Cuando el vencedor de las elecciones en Holanda dice a los inmigrantes, hombre, si no estáis conformes, iros, lo está haciendo mal, está siendo políticamente incorrecto y hace mal en serlo. Y esto es también un juicio muy personal, pero está dando legitimidad a la extrema derecha. O sea, no se puede vencer al populismo a base de adoptar, en cierto modo, sus posiciones. Entonces, insisto, es muy importante, y en España lo estamos consiguiendo hoy por hoy, y intuyo que también en Portugal, es muy importante mantener la convención, por llamar de alguna manera, convención civilizada y respetuosa de lo políticamente correcto. Y con esto ya, de verdad, paso la palabra al moderador participante, Shlomo Ben-Ami, que toma el relevo. Y muchas gracias. Bien, más bien moderador que participante, y a lo mejor la razón podría ser que tenemos aquí a mi izquierda a Gabriel, que es un lingüista, y a mi derecha Carlos, que es un antropólogo, y ellos sabrán explicar mejor la ausencia de un fenómeno. Yo, como
modesto estudiante de historia, me enseñaron siempre a explicar lo que existe, no lo que no existe, o sea, no lo que no ha aparecido, ¿no? A lo mejor los antropólogos y los expertos en literatura y lingüistas serían mejor preparados para dar una respuesta a un fenómeno que no aparece en el escenario ibérico. Pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Jaume, que esos vientos que recorren Europa hoy y Occidente en general, hay que añadirle Estados Unidos, tienen que ver con un renacimiento de cosas que hemos visto o que la historia ha conocido en los años 30 del siglo pasado. No estamos inventando realmente grandes cosas nuevas. Cuando Donald Trump habla de America First, América primero, ¿no? Y esa actitud hacia los inmigrantes, hacia el extranjero, etcétera, eso ya existió en Estados Unidos. De hecho, America First es un lema que en Estados Unidos hubo en los años 30 un movimiento de America First que era muy a favor de Hitler. Ha habido corrientes fascistoides en Estados Unidos, el padre Coughlin, por ejemplo, y que a través de la radio, entonces la televisión no era un fenómeno, convirtió a masas de americanos les radicalizó en torno a estas cuestiones. Y esto es lo que estamos viendo también hoy en Europa, ¿no? Es posible que el populismo no sea un fenómeno ajeno a la democracia, es posible que es inherente al sistema democrático. No es el hijo bastardo de la democracia, es el hijo legítimo de la democracia porque estás intentando constantemente de movilizar a la gente, algunos que entienden, que conocen los temas bien, otros que los conocen menos. En el 1869 en Inglaterra, cuando pasó una ley que añadió 1,5 millones de votos de votantes, el político inglés que fue responsable de esa ley en el 1869 declaró, después de que pasara la ley, ahora nos toca educar a nuestros maestros. O sea, ahora nos toca educar a los votantes. ¿En qué medida eso se ha conseguido hasta hoy? Es una pregunta válida, ¿no? Porque a pesar de los avances en los sistemas sociales de inversiones en educación, en las televisiones, los medios de comunicación, etcétera, hay grandes partes del electorado que no conocen los temas, y los temas a veces son muy complejos y los políticos los explican de una manera lo más simplista y a veces manipuladora posible. Y eso lo hemos visto en el caso de Estados Unidos. Yo creo que estamos en una situación en que tenemos dos tipos de populismos, ¿no? Digamos, un populismo, yo definiría incluso a Bernie Sanders como populista, pero un populista con objetivos benignos, ¿no? Con una visión de lo que él quisiera hacer, con un sueño muy positivo, con una ética muy positiva. Y es posible que no podría haber conseguido todo lo que ha prometido, lo ha prometido demasiado para el sistema americano, pero respetaría, digamos, las normas del juego democrático, la división de los poderes, y podría haber conseguido parte del sueño, ¿no? Y hay el populista que está en el negocio de explotar una situación concreta con una visión que no es necesariamente benigna. La globalización, hemos hablado mucho de la globalización, que ha creado de alguna manera un backlash de la política de identidades. La globalización se suponía que iba a crear un hombre único, una visión única del mundo. Así lo vio Francis Fukuyama cuando escribió ese libro del fin de la historia en el 1989. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario. La globalización ha hecho que la gente vuelvan a sus sentimientos nacionales, de familia, de tradición y de identidad, ¿no? Hemos vuelto a la identidad. Y habló Jaume de lo políticamente correcto, ¿no? De hecho, podríamos incluso decir
que hemos entrado en una época, si queremos interpretar el auge del trumpismo en Estados Unidos, hemos entrado en una época en la que lo políticamente correcto llevó a las sociedades occidentales a ser muy sensibles a los derechos de las minorías, de los inmigrantes, de los gays, del feminismo, etc. Y de repente aparece el hombre blanco abandonado por la globalización que dice, ¿y yo qué? O sea, es como que de repente el hombre blanco de cierta clase pide reconocimiento a su identidad, no solo a la identidad de aquellos que lo políticamente correcto llevaron a Occidente a respetar, según ese hombre blanco, en exceso. O sea, es como una rebelión, de alguna manera, del hombre blanco. El fenómeno español es curioso, el fenómeno ibérico, es curioso porque intriga y ¿cómo explicas que a pesar de que todos estos procesos, globalización, inmigración, la necesidad de ganar elecciones a través de inevitablemente decir alguna cosa que el electorado le gusta oírla, pero después a lo mejor no puedes cumplirla, pues en todas las latitudes lo tenemos y me imagino que también aquí. ¿Y por qué los atentados de los trenes en Londres llevan a Tony Blair como primer ministro a un giro a la derecha, a frenar el Estado liberal, a una serie de leyes en las que él dice estas leyes de antaño eran para otros tiempos, ahora necesitamos otras leyes? ¿Por qué en Estados Unidos, a raíz del 11 de septiembre, viene el Patriot Act y lleva a Estados Unidos radicalmente hacia la derecha en plan de los derechos civiles y los derechos a la privacidad? Y aquí, a raíz de los trenes de Atocha, se elige a la izquierda y se va a la cuestión esta de la alianza de civilizaciones, por realista o irrealista que pueda ser, pero es interesante. ¿Y por qué en la guerra de Irak, a pesar de que aquí, digamos, el gobierno de turno en ese momento la apoyó, pero la opinión pública era 90% contraria a la guerra de Irak? Eso no ocurrió en ningún país de Occidente, ese alto porcentaje. O sea, ese es un fenómeno que se puede decir, bueno, a lo mejor tiene que ver con muchas razones. Hay quien dice las herencias del franquismo, otros dirán que se trata de que la inmigración aquí es muy sui generis, es una inmigración que se sumerge en el tejido de la sociedad española más fácil porque viene de la América Latina mayoritariamente. Es parcialmente verdad. En el caso de Cataluña la mayoría son magrebíes, ¿no? Pero hay interpretaciones, intentos de explicar el fenómeno de distintas maneras, ¿no? Hay quien lo achaca a veces a la mecánica del sistema electoral, a la propia mecánica del sistema electoral, que no favorece a grupos de esta naturaleza. Hay quien dice que sí, surgió un populismo que absorbió todo, pero es de izquierda. Esa rabia o esa voluntad de castigar al sistema, pues se fue, en el caso español, digamos, a Podemos. Hay otros que podrían decir, no, pero es que no surgió en España un líder, y que desde Blas Piñar hasta hoy no ha habido un líder que pueda aglutinar a ese sentimiento que siempre está en cualquier sociedad. Existe ese sentimiento de rechazo, de xenofobia, etc. ¿Dónde está ese líder que lo pueda convertir en una masa crítica política importante? Pues no apareció ese líder desde Blas Piñar hasta hoy. Hay otra interpretación que podrían decir, mire usted, hay aquí un partido que es lo que está intentando de alguna manera hacer Fillon en Francia, banalizando al lepenismo, integrando parte de la herencia o del mensaje lepenista al partido de centro-derecha. Pues bien, aquí lo hizo la Alianza Popular y de alguna manera el Partido Popular. Yo siempre he mantenido que una de las razones que en la guerra civil, en los años 30, estalla, habrá muchas, desde luego,
pero hablando del mecanismo político electoral, es que no hubo margen para una derecha, llamémosla en términos de hoy, una derecha civilizada. Esa derecha existió en el 1931 con la derecha republicana de Alcalá Zamora, pero fue incapaz de convertirse en la casa política, en el hogar político de la masa de centro-derecha española, y por eso se fueron a la CEDA, a la Falange, etcétera, etcétera. Ese fracaso de una derecha civilizada es la que llevó al choque entre los dos extremos. Y en ese sentido, pues, es posible que el Partido Popular esté jugando un papel histórico de gran importancia, sin entrar en el debate político interno, que puede ser seguramente con visiones en otros temas importantes, pero viéndolo de una forma neutra, digamos, la visión que puede ser de un historiador o de un observador, me imagino que eso también es algo que vale la pena hablar de ello. Pero de todos modos, como dije antes, aquí hay personas que se han ocupado de este tema de una forma mucho más profunda y no así en passant. Y me gustaría darles la palabra porque después de que ellos hablen, cada uno 25 minutos, intentaremos de abrir un tiempo de preguntas, y después en la cena me imagino que habrá. Pues empezará Carlos Jiménez Romero, que es un catedrático de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Él, como buen catedrático de antropología, combina teoría y aplicación en temas de interculturalidad, antropología del conflicto, convivencia y ciudadanía local. Es director del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia, director científico del Proyecto de Intervención Comunitaria e Intercultural de la Fundación Obra Social La Caixa, o sea que es miembro de esta casa, de hecho, ¿no? Sabes que a mí me han puesto también miembro de esta casa. Una sugerencia que sí. Es codirector de la Acción Formativa de Posgrado en Migración y Relaciones Intercomunitarias, Dirección General de Integración de los Inmigrantes, impulsó iniciativas de relevancia más allá de la academia. No es un profesor en una torre de marfil y por lo cual realmente no me sorprende que estés involucrado también en la cuestión de la obra social de la Caixa. Como antropólogo aplicado, ha asesorado la formulación y evaluación de planes relacionados con las migraciones y la diversidad. Fue presidente del Instituto Madrileño de Antropología de 2011 al 2013 y miembro del Consejo Asesor de la Fundación SPLAI y del Consejo Asesor del Observatorio del Tercer Sector de España. Y no he dicho todo, francamente, porque el contenido de lo que nos diga, estoy seguro que él lo comparte conmigo, es más importante que contemos cada detalle de su currículum, pero ha escrito precisamente en estos temas de migraciones, racismo, interculturalidad, qué es la inmigración, el fenómeno migratorio, está muy bien calificado para hablar a fondo y con solidez científica de este tema, y le doy la palabra a Carlos Jiménez. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la invitació. Estoy muy contento siempre de estar en Cataluña, en Barcelona y en el Palau Macaya. Vamos a seguir reflexionando y gracias por esta oportunidad. Yo creo que lo habéis dicho todo. La enumeración que ha hecho Jaume, la NASPA, es impresionante, y también todo lo que has planteado, incluso internacionalmente, Shlomo, yo creo que ya está muy abierto. Yo felicito a la organización porque creo que han planteado muy bien la cuestión. Muchas veces, cuando uno va a una mesa redonda, tenemos el riesgo de convertirlo en muchas ponencias, ¿no? Pero aquí no, aquí tenemos una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo se explica la singularidad ibérica con respecto al populismo xenófobo organizado? Es una buena pregunta y me gusta mucho la formulación de preguntarnos cuál creemos cada uno, que son las causas principales, porque es multifactorial esto, sin duda ninguna. ¿Cuáles son las causas principales y, sobre todo, qué recomendaríamos? ¿Qué plan político, qué plan ético, qué plan ciudadanista sale de esta reflexión? ¿Cómo podremos preservar o incluso lograr prevenir algo que en cualquier momento sale? La singularidad es muy relativa, muy relativa.
Singularidad en cuanto que no se expresa en España, ya voy a hablar de España, Gabriel, no se expresa un partido político, una fuerza importante de ámbito nacional, etcétera, pues eso no lo tenemos, ahora veremos con matices, pero qué duda cabe que hay muchos elementos que están ahí esperando y que ya de hecho se están expresando. Por eso es bueno que preveamos y veamos cómo trabajar en el futuro. Me ha permitido la invitación que me hicisteis ver que está en los documentos, ¿no? Tengo aquí de Tobias Buch en el Financial Times ya, Facing Up to Franco, Spain 40 Years On. Está de Diego Torres un magnífico informe en Político, en Politicón, Jorge Galindo, ¿por qué no hay un partido exitoso de extrema derecha en España? Y sobre todo el que has mencionado, Jaume, magnífico informe de Carmen González Enrique en el Instituto Elcano, The Spanish Exception, on Employment, Inequality and Immigration, but no right-wing populist parties. Es decir, lo tenemos ahora mismo en las ciencias sociales y en el debate intelectual está la cuestión. Por eso, perdón, yo creo que la complejidad que habéis iniciado y las referencias a Estados Unidos, Francia, etcétera, son muy oportunas. Por mi parte, me he decidido, después de la lectura, recopilar, pensar a fondo en el tema, nos va mucho en ello, por 4 factores. Yo por lo menos creo que son 4 los principales. No digo los únicos, pero sí para organizar el debate que tengamos posterior, ¿no? En el caso de España y poder comparar con Portugal. El primero es de tipo político, clarísimo, y quizás sea el principal y decisivo, y se ha mencionado, pero yo quiero incorporar algunos elementos más, ¿no? Es decir, es claro que el pensamiento de ultraderecha, la ideología de ultraderecha y las expresiones de ultraderecha en España tienen poca expresión comparativa, relativa, está muy atomizada, es una miríada de movimientos, Alianza Nacional, la Falange, Nudo Patriota Español, Movimiento Católico Español, Democracia Nacional, Coalición Nacional, fueron los que atacaron la librería Blanquerna, por cierto, etcétera. Soluciona, en fin, hay múltiples. La policía tiene muy buen seguimiento de todos estos grupos y ahí están. Y a veces cuando se les ha filmado con cámara oculta o se les ha investigado, se sabe que no están más que a la espera. No están más que a la espera. Saben perfectamente que no es el momento. Son unas declaraciones, por ejemplo, de Anglada en televisión. Salió claramente diciéndolo. No es el momento, lo sabemos, después de obtener 67 concejales, Plataforma per Catalunya. Pero sabían que todavía no pueden. Está atomizado, ¿no? ¿Por qué? Lo acabáis de decir. Es decir, hay una dictadura. Esta ultraderecha española, cuando actúa, tiene todavía no solo la división enorme, sino una remitencia a la guerra civil, a la Falange, al Cara al Sol, y esto no es de recibo en España. De hecho, ha habido reuniones importantes ahora de uno de los líderes de ultraderecha con el Frente Nacional, con Marine Le Pen, con uno de sus más importantes asesores, para ver cómo pueden replantear el discurso en España. Lo van a replantear. Saben que no pueden seguir con aquella, permítanme la expresión coloquial, carcundia, ¿no? Mientras sea con esa remitencia directa a la guerra civil o a Franco, etcétera, no tienen eco. Pero sí lo van a tener y lo están buscando si se modernizan, entre comillas, etcétera, ¿no? Ahora bien, yo creo que aquí, lo ha dicho Shlomo, yo creo que el tema fundamental está en que las posiciones populistas xenófobas estarían en gran parte en el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular se ha configurado de una manera, desde Alianza Popular con Fraga actualmente, de una manera muy amplia. Y en su seno hay desde posiciones muy de derecha reaccionaria hasta posiciones de centro. Y de gentes que incluso hace muy poquito vi en el Prat del Llobregat a gente del Partido Popular diciéndole al alcalde del Prat que le votaban, ¿no? Porque era alcalde del Prat. Es decir, ahí es un partido, como fue el PRI, por ejemplo, o fue Perón, etcétera, de amplísimo espectro, hoy por hoy, por el poder, cuando está en el poder o cuando no está. Es decir, es un club de muchísimo poder y eso une bastante.
En caso de fragmentarse, ya ha habido, el caso más claro, el intento más claro fue con Vox, fue un fracaso, pero Vox sí fue un planteamiento claro, nacional, con nuevas ideas, intentando tirar del desempleo y de algunos otros elementos para intentar ya un mensaje populista, xenófobo, antieuropeo, etc. No salió, fue un fracaso electoral, puede volver a repetirse desde otra perspectiva, pero sí sale del seno de personas que han estado ubicados en la derecha del Partido Popular. Yo creo que entonces aquí hay como una contradicción, una paradoja en el caso español, y es, por un lado, qué bien, pues qué bien. Al fin y al cabo están ahí y no necesitan expresarse fuera y de una manera radical de derechas, ¿no? Pero, por otro lado, yo lo que me preocupa y sí quiero plantear como primer punto de debate es un acierto a lo que en algunos textos aparece como institucionalización de la extrema derecha. Es decir, que es que las personas que ocupan posiciones muy relevantes en la sociedad sí tienen esa ideología, ¿eh? Hay incluso, bueno, podríamos repasar algunas personas. Entonces, no están apartadas, es decir, hoy no está mal visto, no es éticamente no de recibo el tener posiciones muy relevantes y el tener ideologías de este tipo. De momento, insisto, está diseminado, pero creo que esto es que en gran parte hemos tenido un sistema, has dicho también otras cuestiones que son importantes, ¿eh? El sistema de la ley D'Hondt no favorece un planteamiento nacional, la corrupción efectivamente ha hecho que la migración en el año 2008 está en el segundo puesto, me parece que estaba, y ahora está desaparecida como prioridad de los problemas que entrevista el CIS. Así que, en ese sentido, hay otros temas de la estructura de partidos. Podemos, se ha trabajado mucho el tema de hasta qué punto Podemos ha servido para que algunos que podrían haber ido en una posición anti-establishment, antisistema, lo hubieran hecho de forma radical de la derecha. Yo creo que ahí en esos análisis se está confundiendo que no son ámbitos parecidos, ¿no? Creo que Podemos lo que recoge precisamente es mucha gente que está en una posición de tolerancia, de aceptación de la inmigración, etcétera, ¿no? Pero se ha mencionado. Entonces, primera cuestión sería la estructura de partidos, la no configuración de la ultraderecha en España y esta posición. Lo que quería simplemente para acabar este primer punto es que, claro, imaginemos que cuando hace muchos años en el CIS preguntaban ¿usted podría votar un partido xenófobo? Entonces el 16%, dicen que en la última fue un 40%. No es que sean partidarios de un partido xenófobo, es que podrían, ¿no? Y hay una buena base para esto. Supongamos, yo entonces decía a la gente del Partido Popular, no tengáis esa política, porque os va a perjudicar a vosotros mismos. Mi argumento era, como el 16% del Partido Popular se salga y vota un partido xenófobo, ya no volvéis a ganar las elecciones. Es decir, se rompe la competencia política. No sé si son conscientes los líderes del Partido Popular de que no pueden y no pueden dejar sembrar. ¿Por qué digo sembrar? Cuando con el decreto de 2012 sanitario se anulan casi 800.000 tarjetas sanitarias, pues yo no sé lo que es el populismo xenófobo en Europa, pero eso es una posición tan injusta, tan de señalar al inmigrante como usurpador del estado de bienestar, tan poner al irregular como culpa de muchas cosas. Fue una decisión brutal. Yo dije desde entonces, la criticaré siempre que pueda, y la critico ahora. Cuando la educación de la ciudadanía, la educación en valores, se ha disminuido en España, no tenemos una buena educación para la ciudadanía, pero es porque hubo un rechazo enorme. ¿De quién? De la jerarquía del Partido Popular y de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y no tenemos. Todo eso es sembrar populismo xenófobo. Luego no nos quejemos. Es decir, están a tiempo algunos sectores de no hacer lo que creen que hacen sin consecuencias. En las elecciones del 2011-12, las últimas, el debate con Zapatero no necesitó Rajoy el argumento migratorio. No lo necesitó. Yo creo también por bastantes errores del Partido Socialista con decisiones de no hay crisis, recortes, reforma constitucional en agosto, etcétera. Yo creo que se lo dejó en bandeja. Pero yo recuerdo perfectamente, y lo tengo grabado, en la anterior y en la anteriores, la utilización sistemática del tema migratorio por el Partido Popular era vergonzosa. Y eso es populismo xenófobo.
Entonces, es relativo eso de que no lo tenemos. Efectivamente, no está conformado, pero hay un factor político con esta paradoja. Por un lado, ahí está la posición, no se expresa fuera del Partido Popular, pero por otro lado, cada vez que necesita el argumento, y ahora voy a pasar a ese segundo punto de la inmigración. Segundo elemento, inmigración. Los 4 que voy a decir son partidos políticos, inmigración, identidad nacional y Europa. Respecto a inmigración, efectivamente yo estoy de acuerdo en lo que ha planteado en gran parte los dos, pero mucho, Jaume, lo hemos venido discutiendo. Claro, el populismo xenófobo requiere un espacio ideológico para su discurso y una amplia base de apoyo. Y esto en el tema migratorio no lo ha encontrado en España. Y eso, no les voy a cansar, he traído muy distintas fuentes, el CIS, el Eurobarómetro, etcétera, el Cano, de que durante la crisis, durante estos 8 años ya de crisis, 9, sí han crecido las posiciones. Es decir, suele siendo otro misterio, Slomo, en España. Es impresionante que mucha gente todavía, cuando se pregunta por las consecuencias del fenómeno migratorio en España, hay un alto porcentaje de personas que dice que es positivo, como un 40%. En la encuesta que hacemos precisamente con Obra Social La Caixa, en los 39 barrios que tú conoces bien, Jaume, nos salen siempre en los territorios, en los barrios difíciles, multiculturales y tal, nos sale siempre un 50-60% que explícitamente te dice que ve la ventaja de la inmigración. Esto es fantástico en el caso español. Pero eso no debe ocultar de que todos los indicadores han crecido un poco hacia posiciones más xenófobas. Cuando se pregunta, los tengo ahí, pero no les voy a cansar, los indicadores de ¿usted cree que en igualdad de condiciones hay que contratar a un español? Pues ha subido la gente que dice que sí, que en igualdad entre extranjero y español hay que escoger el español. ¿Usted cree que los extranjeros bajan los salarios de los trabajadores españoles? Ha crecido, no mucho, pero ha crecido la gente que piensa que sí. Claro, esto es consecuencia lógica de la crisis, pero lo sustancial es que no se ha vinculado crisis económica a inmigración. Esto es lo que es verdaderamente singular. ¿Por qué? Como tenemos que ir un poco deprisa en esta argumentación, yo les diré 3 elementos y aquí sí que intento aprovechar lo que han sido muchos años de colaboración con alguna de las personas que están presentes en la sala. Y es, yo quisiera señalar un factor que no se dice en los estudios, y es que ha habido una adopción temprana y un amplio desarrollo posterior de políticas públicas y acciones institucionales de inclusión en materia de migraciones y diversidad. Dicho en general, yo creo que lo hemos hecho francamente bien, en general. Y no me gusta caer en perfeccionismos, ¿no? Pero en la primera fase del ciclo migratorio, desde que en el 74-75 la gente que va a Francia se queda en el Maresme, etcétera, hasta ahora, estos primeros 40 años, este primer ciclo migratorio, se han hecho muchas cosas. Estoy hablando ya no de las politics, estoy hablando de las policies, estoy hablando de las políticas públicas. Primero, a nivel de la Administración Central. Este es un país que tiene un plan estratégico de ciudadanía e inmigración e integración y está en la sala la persona que lo encabezó, que es Ana Terrón, y la persona que coordinó los trabajos, que está aquí, Gemma, etcétera, están presentes y saben perfectamente cómo nos han dicho muchas veces en Europa, pero esto es magnífico. Pero es que ustedes definen muy bien la integración. Es que ustedes hablan de integración como nueva ciudadanía. Y ese PECI, que está en un cajón y que no se desarrolla actualmente, que tuvo una segunda edición, un plan de Estado centrado en la idea de que integrar a los inmigrantes, integrarse con los inmigrantes, es desarrollar la ciudadanía. Eso tiene mucho que ver con Cataluña y está también en la sala. Yo he vivido lo que fue el Pacte per la Inmigració en Cataluña con Oriol Amorós al frente y con algunos de ustedes. Y he vivido a nivel autonómico lo que es el Pla d'Interculturalitat y está aquí Dani de Torres. Es decir, tenemos que sentirnos orgullosos de planes, políticas nacionales, estatales, de ámbito autonómico y de ámbito local, municipal, extraordinariamente importantes. ¿Por qué se ha podido hacer eso? Pues segundo factor muy importante, configuración, desarrollo y mantenimiento de un amplio, variado y eficaz tejido social de apoyo y solidaridad desde el que se vienen llevando a cabo múltiples acciones sociales y cívicas de amplio espectro. Yo tengo que hacer aquí un homenaje a más de 700.000 personas que de una u otra forma han estado vinculadas durante décadas a las ONGs.
Los tratadistas, que a veces miran más la encuesta, miran más algunos elementos, no ven esto, no ven la acción. Estoy hablando de acción institucional y social. Por eso luego voy a recomendar mantenerla. Y es que se han hecho muy bien, municipio a municipio, en la escuela, en educación intercultural, en salud, la tarjeta sanitaria. Yo como asesor de la Comunidad de Madrid me acuerdo, bueno, esto en Europa causó expectación, otro milagro, es lomo de España. El empadronamiento como fuente de derechos. Es que cada uno que hable de su municipio. Es que en Madrid durante mucho tiempo estar empadronado un homeless, un sin techo debajo de una farola, pues ya con eso el señor podía ir a acceso, es que está empadronado. Eso también ha sido criticado y atacado por lo que parece un populismo xenófobo, porque está institucionalizado unas políticas muy duras en inmigración que antes he denunciado. Así que lo que les quiero decir es que tanto en políticas públicas como en acción social ha habido una práctica importante que ha mentalizado a mucha gente. Y aquí quiero decir algo, y es que no soy idealista, es decir, esto puede caerse pronto. Ahora veremos cómo juega el populismo. Esto no es un factor preventivo total. Esto es un elemento a tener en cuenta, a mantener, pero ojo, si vienen mal dadas, estas cosas no son tan fuertes como parecen. Y finalmente un elemento solo, porque es lo que estoy trabajando en el proyecto de la Caixa de Barrios y dedicando mi investigación a ello, y creo que debemos prestar atención. Y es solamente muy breve en este segundo punto, en política migratoria. Significativa y valiosa contribución de los profesionales del mundo social. He visto barrio a barrio trabajar a trabajadores sociales, agentes de igualdad, técnicos de abstención, mediadores interculturales, etcétera. Muchísima gente con enorme expertise y profesionalismo en muy distintas comunidades autónomas de España y haciéndolo muy bien. No podemos conseguir en Europa una convivencia real si no es con la sociedad del conocimiento, si no es con el expertise. Creo que tenemos que valorar enormemente el trabajo profesional de maestras, de enfermeras, de médicos y de muchos profesionales. Bueno, piensen ustedes que cuando sacó el decreto aquel, el Partido Popular, anulando tarjetas sanitarias, hubo más de 1000 doctores que dijeron, pues no lo cumplo. ¿Por qué? Porque mi código de hace 2000 años médico me obliga a tratar a esta señora. No tendrá papeles, pero yo la tengo que curar. Así de fuerte. Y esto ha ocurrido, y esto es importante. Si todos los médicos hubieran dicho, bueno, pues nada, usted no tiene papeles a casa, pues no hicieron eso. Entonces, esto creo que son temas a plantear en la mesa. Tercer elemento, voy a ir acabando, sería la identidad nacional. Vamos a tratar este tema, efectivamente, muy bien. Me parece que lo has traído muy bien a correlación, que es un poco si tenemos o no una débil identidad nacional. Aquí tuvimos un debate, aquí mismo en estos diálogos, sobre diversidad cultural en España, estabais algunos presentes, lo debatimos. Yo aquí sí creo que hay que plantear lo siguiente. España históricamente tiene una diversidad cultural, étnica, lingüística, profunda, histórica, de larga duración. Tenemos 2000 años. No estoy hablando de qué está pasando últimamente. Es profundo. Además, a esa diversidad cultural interior profunda, de muchas regiones y nacionalidades, etcétera, y también de pueblos, el pueblo gitano, y maragatos y ajotes y chuetes, y las delicias de un antropólogo, se han venido a sumar 6 millones de extranjeros de todas partes. Así que tenemos uno de los laboratorios de la diversidad cultural más importantes del mundo. Tenemos que gestionarlo bien. Y estoy contigo, estamos buscando el modelo que aquí pueda funcionar. Se está buscando sin caer, estudiando un poco. Yo creo que estamos en la línea de convivencia intercultural, un interculturalismo enfatizando que hay que construir aspectos comunes, etcétera, ¿no? Hay una larga profundidad histórica. Yo creo que no hay una identidad nacional homogénea, sino plural y fuerte. Aquí vuelve otra vez el tema 1 de la ultraderecha. Es decir, yo creo que España, así dicho que te da miedo, yo creo que eso tiene muy poco, por lo que se ve de momento, pueden cambiar las tornas, pero no encuentran hueco. De España a lo mejor, todo eso no.
Lo que sí hay es una magnífica oportunidad para construir un nosotros plural, un nosotros plural. Yo creo que sí. La gente creo que lo que siente, también les he traído ahí estadísticas de cómo siente la gente a los otros, a los españoles, a los europeos, no sé si, no quiero cansarles con ello, pero sí se ve claramente que hay un afán mayoritario de una identidad no asesina, no arrojadiza, no excluyente, sino muy plural a los diferentes niveles, ¿eh? Es decir, el nosotros plural en Cataluña, Cataluña es muy plural, o en Euskadi, el nosotros plural del Estado español, el nosotros plural europeo. No puede ir no vamos a construir Europa con una identidad europea clara, Europa es solo tal cosa. No, no, hay un pluralismo. La gente suele pensar que la identidad es excluyente. La antropología lo que está estudiando y viendo es que hay una oportunidad hoy por la globalización a construir el nosotros, obviamente, se comparten muchas cosas, pero plural. Yo dije aquí que estoy con el profesor Taylor de que, por ejemplo, yo solo me siento español desde la diversidad profunda. No me siento español en absoluto desde la homogeneidad de nada, sino desde la diversidad profunda. Adoro mi país porque es que, y quiero que siga teniendo una diversidad profunda. Creo que entonces esto, cuando los xenófobos intentan aquí España y España 2000, y se llaman, casi todos se llaman Movimiento Católico Español, Nudo Patriótica Español, esa España te da en la cabeza y esa España la gente no la quiere. Pero una España plural, una España de concierto, de acuerdo, etcétera, creo que tiene un enorme calado y no es el del movimiento popular xenófobo. El tema es mucho más largo, pero estoy dejando todas las estadísticas al lado para ir al tema europeo. Creo que, por lo tanto, lo que tenemos es una estructura de partidos, como he explicado, una situación migratoria con una cuestión migratoria bastante bien llevada, eso no quiere decir que no haya elementos ahí de rescoldo, una identificación con España de un 80, las estadísticas dan 80 y tantos por ciento de personas, 80%, 90% de personas, pero siempre no entendida España frente a, o España contra, por abajo o por arriba, contra alguien, sino como concierto y acuerdo. Me parece que eso no es el plan. Y luego, claro, los xenófobos necesitan un antieuropeísmo. En España esto es otro tema largo, yo solo lo que había pensado plantear es y es que también, lo tengo aquí, todos los datos sobre el europeísmo en España, es impresionante que estamos muy por debajo de la media. Por ejemplo, ahora mismo, el Cano, el año pasado, sacó el informe, por ejemplo, solo el 10% de los españoles decían de salirse de Europa. Es una minoría. Está ahí, está ahí, pero no es el 48 o 50%, puede haber en algunos lugares, en el Brexit, etcétera. No está. ¿Por qué? ¿Por qué? A su vez hay que explicar el factor. ¿Por qué no encuentran los xenófobos un rescaldo, decir, vamos a ponernos aquí en plan antieuropeo, etcétera, ¿no? Tiene que ver, y acabo, con los factores anteriores. Es decir, claro, si tú tienes un nacionalismo español excluyente, claro, necesitas un enemigo. Esa es Europa que te lo niega. Pero cuando no vives tu nacionalismo así, sino complementario, como por capas, yo puedo ser ciudadano del mundo, creo que la mayoría de la gente en España suscribiría esto. Yo soy ciudadano del mundo, soy europeo, pues sí, en parte sí, claro, aunque Europa tiene muchos problemas, me siento desde luego español en tal sentido y desde luego tengo una pequeña tierra o tengo una nación o tengo una nacionalidad, etcétera. Creo que hay capas que la gente tiene identidades de distinta categoría, pero no arrojadizas de unas contra otras, ¿no? Claro, esto hace que Europa no sea el frente que te niega tu nacionalidad, como el caso inglés. El otro día Federico Mayor Zaragoza me decía que se reía del Brexit, dice, se han salido de Inglaterra, dice, cuando nunca han estado dentro, no sé quién dice esto por ahí, y es verdad, es decir, es que los ingleses tienen una trayectoria muy distinta a la nuestra. Yo como lo veo es siempre la historia y la evolución, Slomo, siempre la historia, y sería España como formación de la nación, siglo XVI, con el comienzo del capitalismo, centro absoluto del mundo. Perdemos la hegemonía y el centro en el siglo XVII. Guerras, pasa, Francia, Europa, Estados Unidos, entonces España, Portugal, pero España queda completamente en segunda posición, periferia, 1898, crisis absoluta y profunda, y a partir de ahí intentos de remonte y la gran esperanza de la República. Una de las cosas que más duele de la República no solo fue la injusticia
de los rebeldes, del levantamiento fascista. Fue la oportunidad perdida. Es que nos íbamos a abrazar con Europa, por fin, otra vez, después de muchos siglos de ninguneo, de estar marginados, de etcétera, etcétera, de leyendas negras. Entonces, la República viene abajo y viene la oscuridad. Viene la oscuridad. Viene el antieuropeísmo. Primero España, que inventen ellos, Europa no sé qué. Bueno, todo eso que nos cayó durante décadas. Yo como niño pues no he sido educado en un amor a Bélgica o a Alemania. Y ahora llega el gran momento. Yo creo que los españoles no quieren desaprovechar ese gran momento. Es muy difícil que alguien les venda, no digo que sea, es como un 58% creo que es los que se sienten plenamente europeos. No es mucho, hay mucha gente que no se siente europeo, cosa que entiendo perfectamente. Uno no tiene por qué estar siempre de acuerdo con todo. Puede decir, hombre, a mí, por supuesto, está criticada la Europa burocrática, la Europa absolutamente lejana, eso está criticadísimo. Pero sabemos que tenemos que construirla, ¿no? Yo, en base a ese análisis, recomendaría 4 cosas y cierro mi intervención. La primera es, a mí me parece que recomendaría o nos piden qué hacer. En los planos político, ético y sociocultural yo plantearía, en coherencia con ese modelo de 4 factores. En el primer factor, la unidad de los partidos frente al racismo y la xenofobia. A mí aquí le pido al profesor Gabriel Malgalláes que dedique tiempo a este tema en Portugal, porque me temo que ellos sí lo han tenido. Creo que hay que aprovechar cuando se pueda volver a algún tipo de pacto para la no utilización de la cuestión migratoria con intereses electoralistas. Creo que esto es sagrado y fundamental. Insisto que hay algunos partidos que cada cierto tiempo lo retoman. Viví con enorme... fue para mí horrible ver la campaña del Partido Popular, por ejemplo, en Badalona, con el actual portavoz, y con vídeos que criminalizaban a los inmigrantes rumanos, y lo que más me preocupó, vi los debates de corrimiento hacia la izquierda. Vi a Convergencia y Unió diciendo, oye, tú, tampoco vamos a ser nosotros los buenos, ¿no? El carné por puntos, yo decía eso, no hagáis eso, firmeza. Vi, y hay personas aquí del Partido Socialista, fui invitado a un debate y había un debate interno, ¿Por qué? Porque era, oye, a ver si vamos a aparecer nosotros por inmigración. Hubo un momento que la derecha logró que aquí tener el más mínimo comentario positivo de la migración a nivel electoral era perder votos. Y les voy a decir una anécdota, no sé si se graba o no esto, pero bueno, es cierta y ya está, ¿no? A mí, del Partido Socialista, del PSOE, cuando el debate de Rajoy con Zapatero, me pidieron ideas porque sabían perfectamente que Rajoy al final le iba a decir, no, hablemos de inmigración. Hablemos de inmigración. Es decir, han logrado algunos que hablar de inmigración es perder votos. Y esto no hay derecho. Esto es juego sucio. Y esto no hay derecho. No se puede discutir así un tema de 6 millones de personas y sobre todo que es una cuestión nacional, como es la inmigración, que afecta a la esencia del sistema democrático. Entonces, bueno, yo ahí me acuerdo en mi casa viendo qué argumentos le podíamos dar sencillitos a Zapatero para zafarse del tema, porque es terrible en televisión que te digan, ¿y usted de inmigración qué dice? No, por favor, pónganse en mi piel ahora mismo, vayan a televisión y yo les hago esa pregunta desde la derecha. ¿Usted qué tiene que decir de los inmigrantes? ¿Y qué dices? Se te ocurre decir, son personas, tienen derechos. Me gustaría que se les curara cuando tengan enfermedades. Tú di esto. Como mínimo pierdes un 2% de votos ya, inmediatos. Eran 3 temas. La inmigración, era en los menores infractores y era el desorden moral de las calles, etc. Eran 3 temas del que se... Bueno, en fin, lo digo porque estas cosas las he vivido en primera persona y son muy de... Luego, segundo, hace falta mantener unas políticas públicas de inclusión de ciudadanía, programas de convivencia en barrios, etcétera. Tercero, configurar las identidades nacionales como un nosotros plural. Hace falta plantar cara a los nacionalismos xenófobos. Mucho cuidado a tiempo, en 10 años, en los nacionalismos sin estados, digamos, Cataluña, País Vasco. Cualquier nacionalismo, estoy hablando en genérico en el mundo, puede, una parte de ellos, una de las ventajas que tenemos es que ni el nacionalismo catalán ni el nacionalismo vasco es racista, es excluyente. No lo tenemos. Pero ojo
Ojo, porque cualquier nacionalismo de tipo europeo, de tipo español, de tipo catalán, etcétera, puede tener. ¿Por qué? Porque tienes que afirmar un nosotros. Ese nosotros hay que afirmarlo pluralmente y no contra nadie, sin integrador. Y creo que tenemos eso y hay que preservarlo. Cuarto, desarrollar en el conjunto de la ciudadanía y en la clase política el sentimiento europeísta. En el discurso político, hacia una Europa social, retomar a fondo la educación para la ciudadanía. Es clave que los niños y niñas de España amen Europa, conozcan Europa, viajen por Europa. La Carta Social de Derechos de la Unión Europea, que menciona a las personas, no habla de inmigrantes, en 96 ocasiones. Y finalmente, aprovechar cualquier vínculo europeo, como son las titulaciones, la migración española ahora al exterior, no hay que verla como un drama, sino como una posibilidad, una oportunidad, etcétera. Europa y europeísmo como compromiso. Yo creo que si trabajamos bien estos 4 temas, podemos. En fin, he planteado algunos asuntos. Perdón si me he pasado, ¿eh? Todo muy convincente, de verdad. Sí, todo muy convincente, muchísimas gracias. A mí de todo lo que has dicho, francamente, me ha gustado y me he aprendido. El tema identitario es muy potente como fenómeno, porque uno puede ser xenófobo sin ver en toda su vida a un inmigrante. Al igual que puede ser antisemita sin haber visto ningún judío en ninguna parte, lo vemos en Polonia, etc. O sea que los que votaron Brexit en grandes partes de Inglaterra no han visto un inmigrante. En las partes profundas de Inglaterra no han visto, pero ¿qué es lo que les convierte en xenófobos? La fortaleza del elemento identitario, que aquí está bastante diluida. Y yo creo que es en mi opinión, por lo menos, es un punto muy, muy interesante. Por favor, Gabriel, te doy la palabra y permítame unas breves palabras sobre Gabriel, nacido en el Imperio, en las colonias, en ultramar, en Luanda, 1965, licenciado en Lenguas y Literaturas Modernas, variante de Estudios Portugueses y Españoles por la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, doctor por la Universidad de Salamanca con una tesis titulada Garrett e Rivas, el romanticismo en España y Portugal. Dio clases en la Universidad de Salamanca y es actualmente profesor de la Universidad de Beira Interior, en Portugal. Fue el responsable por el proyecto de investigación Relaciones lingüísticas y literarias entre Portugal y España desde el inicio del siglo XIX hasta la actualidad. Sobre temas peninsulares ha publicado también Estar entre y organizado en conjunto con Fátima Fernández da Silva la obra colectiva El derecho al futuro, con la novela Naoteñas Medo do Oscuro. Eso es portugués. Sí. Obtuvo el premio Revelación de la Asociación Portuguesa de Escritores. Otras obras narrativas, Planicie de Espejos, Madrugada en tu alma y Restaurante Caníbal, libros de ensayo, Los secretos de Portugal, Peninsularidad de Iberismo, escrito en castellano, y Cómo sobrevivir en Portugal continuando a ser portugués. Sobre temas espirituales ha publicado la obra Espejo mío, la literatura diaria del Evangelio, publicado en lengua catalana en la colección Cristianismo y Cultura de la Fundación Joan Maragall. Colabora en el diario La Vanguardia de Barcelona y en el semanario portugués Jornal do Fundao. Ponente del aula Joan Maragall del curso 2015-2016, bajo el tema Cristianismo y tiempos en la cultura europea, pendiente de publicación en la colección Cristianismo y Cultura. Prolífico de una forma impresionante verdaderamente, y muy curioso de escuchar tu contribució, per favor. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Voldria agrair a Jaume Lanaspa l'amable invitació. Una salutació molt cordial per als companys de taula, Shlomo i Carlos Jiménez. Agrair a tots vostès la seva presència.
el meu català no és encara suficient per fer una conferència, donc l'haré en castellano. Aquí mi papel es contar un poco el caso portugués y en realidad en Portugal todo es igual y todo es un poco distinto. En el caso portugués, la xenofobia es, teniendo en cuenta nuestra historia, casi una imposibilidad. Ya lo verán que si en el caso español hay una amenaza latente, como lo ha explicado muy bien Carlos Jiménez, en el caso portugués puede ocurrir, yo ya intentaré explicar en la fase final cómo puede ocurrir, pero en principio es muy difícil. ¿Y por qué? Porque el país se formó por un proceso de mestizaje. A lo largo de nuestra historia, que empieza en el siglo XII, hay un constante edificio de varias razas, de varias culturas en contacto. Por ejemplo, si vemos el nacimiento de la nación hasta 1249, más o menos desde 1130 hasta 1249, lo que hay es un constante avance hacia el sur que cambia el idioma se transforma, surge el portugués clásico y desaparece el gallego portugués. Y esto conllevó la asimilación de poblaciones islámicas, de poblaciones judías, también un proceso complicado. A mí me gustaría que no sintieran esta presentación sobre Portugal como una exaltación de la universalidad portuguesa. Ya verán que tendremos ocasión de ver lo que no salió bien, pero esto fue el primer mestizaje hasta 1249 y curiosamente me gustaría señalar este aspecto, dejó una cicatriz en la cultura portuguesa. Aún hoy en día es increíble como tantos siglos después todavía la gente del norte se siente distinta de la gente del sur. Tuve un alumno brasileño que fue a un congreso en Oporto y me explicó que le habían dicho que había un sitio en Lisboa que era cerca de Marruecos, pero que él había estado mirando el mapa y no lo encontraba, la manera de llegar a Marruecos a partir de Lisboa. Sencillamente la gente del norte todavía dice que Lisboa es Marruecos, no todo el mundo, pero hay esa actitud. Esa es una cicatriz de nuestra historia. Y después hay un segundo mestizaje que surge a partir del momento en que Portugal rechaza la solución hispánica, a partir de 1415 con la conquista de Ceuta, y efectivamente hay un permanente viaje que se instala en la cultura portuguesa con dos momentos altos, la llegada a la India por mar en 1498 y la llegada a Brasil en 1500. Y este es un segundo mestizaje, digamos ahora enorme, después del primer mestizaje más pequeño, de la cultura portuguesa. Hay dos aspectos que es importante señalar. La gente que hace estos viajes, en gran parte, es gente del pueblo. Los comandantes pueden pertenecer a la nobleza, pero los marineros y, digamos, la mayoría de los colonizadores son gente que no viaja con una identidad social muy marcada y muy aristocrática y que se mezcla con mucha facilidad con los pueblos que encuentra. Y por otra parte, no viajan con sus familias, viajan solos, es una característica de la expansión portuguesa y que la distingue de inmediato, por ejemplo, de lo que pasó en Estados Unidos, en lo que respecta a la emigración europea hacia Estados Unidos. Hay un cuadro muy interesante que se pintó pocos años después del descubrimiento del Brasil, es una adoración de los magos,
Y en esa adoración de los magos, si se fijan, es una tabla que podemos fechar entre 1502 y 1506, se había llegado a Brasil en 1500, hay un rey negro que es un indio brasileño, lo pueden ver, a ver si logro señalarlo con el ratón. Aquí este personaje, un poco entre comillas, con muchas comillas, más vestido de lo que sería normal, o sea, un poco adecentado, entre comillas, para poder ejercer de rey Baltasar, es un indio brasileño. Yo creo que esto es un excelente ejemplo de la dimensión universalista que hubo en la expansión portuguesa y de mezcla de razas, o sea, se promueve de inmediato el indio brasileño a el papel real, monárquico. No obstante, en ese mismo cuadro, si se fijan, la Virgen está a la derecha y el niño Jesús está haciendo una cosa que ustedes probablemente no ven bien. Esta imagen tampoco tiene una resolución excelente, pero él está jugando con una moneda que todavía no era la moneda de euro, ¿no? Era una moneda de oro, uno de los regalos que le habían hecho. Y esta es una forma de confesar, digámoslo así, la otra dimensión de los descubrimientos, que era claramente una dimensión de dominio, de negocio, de comercio, y por lo tanto no es solamente el encuentro de culturas que tenemos en la expansión portuguesa, también hay cosas macabras, también hay cosas terribles, a veces que se pueden cantar en odas nacionalistas, como una batalla que es poco conocida en España y los portugueses también no es que la recuerden mucho, que es la batalla de Diu de 1509, que cambió completamente la relación de fuerzas en la parte del Índico, que a partir de ese momento queda bajo un fuerte dominio europeo, pero lo peor de la expansión portuguesa, y por lo tanto ahora, después del cielo, del encuentro de culturas, bajamos al infierno, es efectivamente el tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos es una barbaridad de la historia portuguesa. No sabemos los números exactos, hay una gran discusión, pero la cifra más baja son 3,6 millones de esclavos, la cifra más alta son más o menos 6, 7 o 6 millones de esclavos, entre 3,5 y 6 millones de esclavos. Es terrible, pero fue una de las fuentes principales de riqueza en el caso del Imperio portugués, y eso a mí no me gustaría de ninguna manera ocultarlo. Hubo encuentro de culturas y también hubo, digamos, el infierno que a veces las monedas, el dinero, el oro generan. No obstante, la cultura portuguesa intentó superar esto, y hay una segunda cicatriz importante en nuestra cultura, que es el que se va y el que se queda. Es una herida interna y que quedó muy avivada después de la descolonización. Los países actuales, Angola y Mozambique, habían acogido a la parte más pobre de la sociedad portuguesa que había ido allí a buscarse la vida. Esta es una característica constante del Imperio portugués, es el espacio de redención de los pobres, es la oportunidad de los pobres, entre comillas. Entonces toda esta gente se fue a Angola y Mozambique y después fueron obligados a regresar sin que el Estado haya tenido cuidado con la situación de estas personas. O sea, fueron despreciados en el momento en que partieron y fueron despreciados en el momento en que regresaron. 500.000 de personas aproximadamente. Pero les comentaba que a pesar de eso, la sociedad portuguesa fue superando todo este trauma, y ahí tienen la imagen de nuestro mayor orador del siglo XVII, que es el padre Antonio Vieira, y el mayor prosador portugués, que tenía sangre negra, era una de las antepasadas, era efectivamente una señora negra, es visible en Vieira, es el padre Antonio Vieira, y él escribió unos sermones conmovedores sobre efectivamente la situación de los esclavos en Brasil, la situación de los indios. Fue una lucha
permanente, y esto se incrementó muchísimo, muchísimo en el siglo XIX. A partir del siglo XIX, Portugal, después de 50 años de una violencia extrema, en que fuimos más o menos lo que hoy es Siria, lo que hoy es Afganistán, entre 1800 y 1850, Portugal hace un largo reciclaje moral y se transforma en un país militante de la paz. Creo que en unas estadísticas que se han publicado recientemente, Portugal es considerado el segundo país más pacífico del mundo, el más tranquilo. Y todo esto se construyó a lo largo del siglo XIX. Por lo tanto, con todo este encuentro de culturas, ¿cómo podemos ser xenófobos? Y vamos a hacer aquí un test que es elegir dos momentos. El salzarismo, que es una dictadura, se discute mucho si fue realmente fascista o si fue solo un régimen autoritario, pero en el salzarismo, de hecho, no había ningún tipo de política racista semejante a Sudáfrica o cosa parecida. Eso jamás ocurrió. Y si nosotros tenemos uno de los íconos del salzarismo, no fue culpa de Amalia, pero efectivamente es Amalia, el otro ícono del salazarismo era el futbolista Eusebio. El funeral de Eusebio recientemente fue todo un homenaje que le rindió la sociedad portuguesa. Hay incluso una imagen muy conocida que es en 1966 en el Mundial de Inglaterra, cuando Portugal es eliminado por la selección anfitriona, lo que suele pasar habitualmente en estas cosas futbolísticas del Atlético de Madrid, del Real Madrid, estas cosas pasan. Entonces Eusebio salió llorando, siendo consolado, y esto un poco es una imagen del Portugal que nosotros hemos logrado construir, y la imagen siguiente es la del primer ministro actual, el presidente del gobierno, António Costa, que es hijo de una persona natural de la India, es visible, es una prueba viva de la forma como la sociedad portuguesa ha logrado realmente crear una fuerte multirracialidad. Claro que en estos momentos yo, si estuviera ahí en la posición de ustedes, tendría algunas dudas. ¿Cómo puede un pueblo que ha practicado el tráfico de esclavos haber transformado su país en un país multinacional? Pero también hay un segundo motivo muy importante, y que aquí, recordando algo que dijo Jaume Lanaspa, quizá explique el caso de Irlanda, y es la emigración. La emigración. Portugal es un país de inmigración muy fuerte. Yo voy a avanzar un poco, lo pueden ver ahí, el esquema de la emigración portuguesa a lo largo de los últimos 2 siglos, y hay picos enormes. La emigración va cambiando de destino, pero por ejemplo ahí en 1912 o en 1924 el pico es hacia el Brasil, es la inmigración brasileña. Después pueden ver que el único momento en que no hay salida de migrantes es la Segunda Guerra Mundial, porque Portugal era el mejor sitio para estar a causa de su neutralidad. Pero, por ejemplo, en los años 60 y en los años 70 es impresionante. Y ven que vuelve a subir en el 2008. Y si vemos los datos de los últimos años, el 2008 está ahí con los 90.000, ha subido en los últimos años a 110.000. Lo que es mucho para la sociedad portuguesa, y por consiguiente, ¿cómo puede ser xenófobo un país que en cierto sentido vive de otros países, o que una parte de su existencia depende de otros países? La emigración es el segundo motivo, y muy fuerte, para que en Portugal no haya xenofobia. Si mi hijo está ganándose la vida en Francia o en Luxemburgo o en Suiza, ¿cómo puedo yo tener algún tipo de xenofobia? Y curiosamente lo mismo pasa en la actualidad. Solo darles un ejemplo: mi universidad es una universidad del interior del país donde hay una fuerte caída demográfica, un invierno demográfico que se anuncia bastante severo, y mis grupos de alumnos son angoleños. O sea, el rector visita Angola, y como Angola tiene un sistema universitario que todavía no es autosuficiente, nosotros recibimos alumnos
angoleños, y la universidad donde yo trabajo sobreviven algunas carreras a causa de esos alumnos. ¿Cómo es posible en una situación de este tipo ser xenófobo? Y Portugal siempre ha funcionado así y siempre tiene esta especie de mosaico fluido de relaciones con otros países, y sin eso nosotros no somos verdaderamente portugueses. Me gustaría, no obstante, volver aquí a otro tema, y precisamente algo que ha estado muy bien en la... estoy completamente de acuerdo con Carlos Jiménez. En Portugal podría surgir, es un hecho, la xenofobia, pero a través de la cuestión del Islam. En Lisboa hay una mezquita que es una presencia muy amable en la ciudad, que está cerca del Corte Inglés, curiosamente, son dos tipos de religión distintas. Y no hay ningún conflicto. Pero si vemos los números, Portugal tiene un 0,33 de población islámica. Estos son números aproximados. Por ejemplo, en el caso francés es difícil determinar con exactitud. Hay países que a causa de la presencia del Imperio Otomano tienen porcentajes muy altos, Macedonia o Montenegro, Bulgaria. Y después hay países como Francia o Alemania o los Países Bajos que de hecho tienen porcentajes muy superiores al portugués. Yo me pregunto cómo reaccionaría la sociedad portuguesa ante un 5%, por ejemplo, de emigración islámica. Es un gran enigma y no podemos garantizar, con nuestro pasado de reconquistas y de conflictos, no podemos garantizar que la reacción de la sociedad portuguesa fuera más civilizada que la de Holanda o la de Francia o la de Alemania. Yo paso ya a la parte final y me gustaría partir de una reflexión de Shlomo. Los populismos son inherentes a la democracia. Yo sinceramente estoy convencido que si respetamos a las minorías, y es correcto respetar a todas las minorías que existan en un país, el mismo respeto a mí me merecen las personas que han manifestado esa posición. O sea, ellas tienen esa opinión. Yo no es la mía, pero esa opinión para mí cuenta. Y en este tema de las sugerencias, a mí me gustaría ver 4 cuestiones que son más importantes. La primera es, con las cicatrices que tenemos en la península ibérica, y es la primera vez en que me voy a atrever a hablar un poco de España, con las cicatrices que tenemos en la península ibérica, nosotros debemos cuidar también la posibilidad de una xenofobia interna. O sea, no hay xenofobia en España en este momento, pero no existirá de alguna manera un boceto de xenofobia interna. Yo en Portugal, cuando era pequeño, fui educado en una cierta xenofobia anticastellana. Decíamos que de España no venía ni un buen viento ni un buen matrimonio. Es algo que para mí no tiene ningún sentido hoy en día, además porque de España vienen muchísimos vientos y muchísimos matrimonios, muchísimas posibilidades. Pero esta cuestión de la xenofobia interna y de mitigarla, yo creo que es fundamental, porque me decía mi querido amigo Pere Ruzafa, que está presente aquí, que probablemente nuestra xenofobia está integrada en nuestra historia. Y esto es verdad, esto es verdad. Por lo tanto, uno de los grandes objetivos es lo que ha dicho Carlos Jiménez, de construir un país plural, múltiple, y eso sería una gran victoria contra la historia de la xenofobia en la península ibérica. No contra la xenofobia actual, sino contra toda la xenofobia de nuestra historia. Yo creo que es el gran reto, y creo que ahí Cataluña, en efecto, nos puede dar extraordinarias lecciones. Extraordinarias lecciones. Segunda reflexión tiene que ver con la globalización de la que habló también Shlomo. Yo creo que es de una lucidez
elementaria comprender que la globalización siempre ha provocado la aparición de nacionalismos. Si vemos lo que ocurre en el siglo XIX, las líneas de ferrocarril recorren Europa, dan nuevas posibilidades de circulación y al mismo tiempo se desarrollan intensamente los nacionalismos europeos como una respuesta contra el universalismo del siglo XVIII, el universalismo ilustrado. Y esto ha pasado muchas veces, por lo tanto era previsible que pasara ahora. Pero ¿cuál es la solución? La solución, en mi opinión, es que el ciudadano sienta que tiene algún poder sobre la globalización, pero la globalización le es dada como un formato que está ahí, que él no puede hacer nada. Mira, esto es así, es la globalización y tú te conformas. Y la reacción del ciudadano es naturalmente volver a desear un terreno que él puede controlar, que es el terreno de su país. Es una reacción que está ocurriendo por la derecha, por la izquierda, por todas partes, y que es precisamente porque Europa no tiene y debía tener una política respecto a la globalización y que el ciudadano sintiera que su voz era escuchada en ese proceso y que él no es sencillamente un peón que se puede sacrificar en cualquier momento. Por lo tanto, hay que debatir la globalización y hay que democratizar la globalización, porque claramente ella es, en este momento, un dominio del dinero. O sea, la globalización ha provocado que el que tenga más dinero tiene más ventajas que el que tenga poco dinero. Ha potenciado de una forma exponencial el poder del dinero. Y ante esto las personas se cobijan en sus países. La única solución es, empezando por Europa, democratizar la globalización. Después es ya la parte final, son las dos sugerencias finales. Está la cuestión del Islam. Yo viví con mucha intensidad la cuestión de los atentados. Además, visitando otros países de Europa, me di cuenta de la tensión que había en lo que respecta al Islam y leí el Corán. Leí el Corán totalmente, desde el principio hasta el final. Y, de hecho, comprendí que hay en el islamismo cosas maravillosas, indiscutiblemente, deseo de justicia social, la imagen de Dios como un personaje bondadoso, hay siempre la idea del clemente Alá, todo eso está allí, pero también hay cosas que efectivamente no tienen mucho que ver con nuestra manera de ser occidental. Después seguí investigando y descubrí que en el Islam hay muchas corrientes, hay muchas actitudes y que a nadie se le puede condenar por ser un miembro de la religión islámica. Es algo completamente equivocado. Pero si hay algún grupo que se empeña en la versión rígida del Islam, eso es un problema para una sociedad occidental tal y como lo es la xenofobia. Y por lo tanto aquí hay que tener la lucidez de ver ese problema y de darle respuestas inteligentes, pensadas, humanas, pero que vean la situación, porque el no verla da el poder a los partidos xenófobos. Y la última sugerencia, y ya concluyo, es efectivamente Internet. Se ha hablado de eso, Jaume Lanaspa refirió eso, es un problema cada vez más serio. Nosotros en la enseñanza ya nos habíamos dado cuenta de las consecuencias que tiene en la formación de la estructura mental de los jóvenes. Ahora se descubre que además tiene efectos políticos, a veces imprevisibles, y yo creo que hay que pensar en reglamentar Internet, no reglamentarla de una forma autoritaria. En Fuenteovejuna de Lope de Vega podemos encontrar a personajes discutiendo si la imprenta es buena. Claro que a nosotros no se nos ocurre que la imprenta pueda ser mala, pero la imprenta ha sido reglada y hay unos códigos que se siguen y todo el mundo puede publicar libros. Internet necesita de algo parecido. Si no, yo creo que nos vamos a encontrar con todos nuestros infiernos en Internet, si no pensamos en una manera de hacerla realmente útil, humana y que sea una herramienta que efectivamente sea buena para la sociedad.
Obra social La Caixa, el alma de la Caixa.